sabes lo que sigue. Este video llegó a ti en el momento exacto en que tu realidad empezaba a reorganizarse y lo que estás por descubrir no es nuevo. Es lo que siempre estuvo esperando que lo notes. Hay algo actuando en este instante, una frecuencia que no se ve pero se siente, un orden silencioso que está ajustándose mientras estas palabras llegan a ti. No es casualidad que estés aquí, no es azar que algo en tu interior te haya detenido justo en este punto. Lo que está ocurriendo ahora mismo mientras escuchas es un reconocimiento. Tu campo acaba de sincronizarse con algo que llevaba semanas, quizás meses buscándote. Y la razón por la que no puedes ignorar esta transmisión es simple, porque lo que corresponde ya está en camino. La mayoría pasa por alto las señales. Las ignoran porque no vienen con sirenas ni luces intermitentes. Llegan discretas en forma de una coincidencia que no termina de cuadrar, de un video que aparece en el momento menos pensado, de una frase que se repite en conversaciones distintas. Y mientras la mente descarta esas señales como ruido aleatorio, hay algo más profundo en ti que está prestando atención. Ese algo sabe que cuando una señal se repite, cuando un tema regresa una y otra vez, no es porque el universo esté aburrido, es porque estás siendo preparado para algo que ya comenzó a moverse hacia ti. Piénsalo así. ¿Cuántas veces en las últimas semanas has sentido que algo estaba por cambiar, pero no sabías qué? ¿Cuántas veces has experimentado una inquietud sutil, como si tu vida estuviera esperando que tú notaras algo que ya está delante de tus ojos? Esa sensación no es ansiedad, es anticipación. Tu sistema nervioso detectando frecuencias antes de que tu mente consciente las procese. Y cuando finalmente prestas atención, cuando detienes el scroll y decides quedarte aquí, no es porque hayas tomado una decisión racional, es porque algo en ti ya reconoció la señal. Esto no llega por azar, los antiguos lo sabían. En tradiciones que van desde el I Ching hasta los estudios de Carl Jung sobre sincronicidad, se ha documentado este fenómeno, eventos aparentemente desconectados que se agrupan en patrones coherentes. Como si la realidad respondiera a tu estado interno. Jung lo llamó sincronicidad acausal, una conexión significativa entre el mundo interno y el externo que no sigue las reglas de causa y efecto convencionales. No es magia, es un principio de coherencia. Cuando tu campo interno alcanza cierta claridad, el campo externo reorganiza las probabilidades a tu favor. Y lo más curioso es que esto no ocurre cuando lo persigues, ocurre cuando te alineas. Ahora bien, hay algo que la mayoría no entiende sobre las señales. No vienen a convencerte de nada, vienen a confirmarte algo que ya sabes. Cuando una señal llega, no es información nueva, es validación de un cambio que ya está ocurriendo en ti, aunque tu mente consciente todavía no lo haya formulado en palabras. Por eso las señales siempre parecen llegar tarde o demasiado pronto. No es que el tiempo esté desajustado, es que tu percepción todavía no se ha alineado con lo que tu campo ya está procesando. Imagina tu vida como una estación de radio. Durante años has estado sintonizado en ciertas frecuencias, las creencias que heredaste, las historias que te contaste sobre quién eres, las decisiones que tomaste basándote en lo que otros esperaban de ti. Y esas frecuencias han atraído experiencias coherentes con ellas. Ciertas personas, ciertos patrones, ciertos límites. Pero ahora algo está cambiando. Quizás sin darte cuenta, has comenzado a girar el dial, y mientras giras empiezas a captar señales de otra frecuencia. Al principio son interferencias. Un pensamiento que no parece tuyo, una intuición que contradice tu lógica habitual, un video como este que no buscabas pero que no puedes dejar de escuchar.
Lo que corresponde ya está en camino. Aquí es donde la mayoría comete el error fatal. Cuando la señal llega, la analizan, la descomponen. Buscan explicaciones racionales para algo que no opera en el nivel de la razón. Y mientras la mente se ocupa en desacreditar la señal, la ventana se cierra. Porque las señales no esperan, no insisten. Aparecen en el momento exacto en que estás listo para recibirlas. Y si no las reconoces, el campo simplemente continúa sin ti hasta que vuelvas a sincronizarte. Esto no es un castigo, es física básica. Una frecuencia solo puede ser captada por un receptor sintonizado en esa misma frecuencia. Si no estás listo, la señal simplemente pasa de largo. Pero tú estás aquí, y eso significa que algo en ti ya giró el dial. Ahora presta atención a esto, porque aquí viene la primera revelación que cambia todo. Las señales no te están pidiendo que hagas algo, te están mostrando que algo ya se hizo. Cuando notas una sincronicidad, cuando algo encaja de forma imposible, no estás viendo el inicio de un proceso. Estás viendo el efecto de una decisión que tu yo futuro ya tomó. Suena paradójico, y lo es. Pero las tradiciones místicas y las especulaciones de la física cuántica coinciden en esto. El tiempo no es una línea recta donde el pasado causa el futuro. Es un campo donde todas las versiones de ti existen simultáneamente, y lo que llamas presente es simplemente el punto donde tu conciencia decide enfocarse. Entonces, cuando una señal llega, no es el universo sugiriéndote un camino. Es tu yo futuro enviándote confirmación de que ese camino ya fue recorrido. Y tu única tarea ahora es permitir que eso ocurra. No forzarlo, no perseguirlo, permitirlo. Esto es crucial, porque la mayoría gasta toda su energía tratando de crear un futuro que ya existe. Se esfuerzan, luchan, intentan manipular las circunstancias para hacer que las cosas pasen. Y cada vez que lo hacen, se desalinean, porque lo que corresponde ya está en camino. No necesita tu esfuerzo. Necesita tu reconocimiento. Necesita que dejes de bloquear con dudas, con miedo, con la necesidad de controlar cada variable. Las señales están aquí para recordarte que no estás construyendo un futuro desde cero. Estás permitiendo que un futuro que ya existe se materialice en tu experiencia presente. Aquí el campo se reordena. Y cuando permites eso, cuando sueltas la necesidad de forzar y simplemente reconoces la señal, algo cambia en tu fisiología. No es metáfora. Tu sistema nervioso se recalibra, la tensión en tu pecho se afloja, la claridad en tu mirada se agudiza, porque tu cuerpo sabe, antes que tu mente, cuando estás alineado con lo que corresponde. Y ese saber no viene en forma de pensamiento, viene en forma de una quietud fértil, de una certeza que no necesita justificarse. Si esto te resuena, si algo en ti se está acomodando mientras escuchas, entonces déjame decirte esto. Lo que estás sintiendo ahora mismo no es esperanza, es reconocimiento. Reconocimiento de que algo que llevaba tiempo moviéndose en las sombras finalmente está llegando a la luz. Y lo único que necesitas hacer es no interferir. Comenta, acepto esta señal y lo que trae consigo. Escríbelo ahora, no después. Porque ese acto simple de escribirlo no es un compromiso con el futuro. Es un reconocimiento del presente. Y cuando reconoces lo que ya está aquí, le das permiso de manifestarse completamente. Ahora vamos más profundo, porque hay algo que todavía no te he dicho sobre las señales. No todas son iguales. Algunas son suaves, casi imperceptibles. Otras son imposibles de ignorar. Y las que llegan con más fuerza, las que te detienen en seco y te obligan a prestar atención, son las que marcan puntos de inflexión. Son las que llegan justo antes de que algo en tu vida cambie de forma irreversible. Y este video, el hecho de que estés aquí en este momento exacto,
no es una señal suave, es una señal de punto de inflexión. ¿Cómo lo sé? Por el patrón. Cada vez que una persona está a punto de cruzar un umbral, cada vez que está a punto de alinearse con una versión de sí misma que ha estado esperando años para manifestarse, aparecen estas señales fuertes. Aparecen en forma de información que no buscabas, pero que responde preguntas que ni siquiera sabías que tenías. Aparecen en forma de confirmaciones externas de intuiciones internas. Aparecen en forma de videos como este, que no deberían estar en tu pantalla según el algoritmo racional, pero que de alguna forma están aquí, porque los algoritmos no solo responden a tus clics pasados, responden a tu campo presente, y tu campo ahora mismo está emitiendo una frecuencia que dice: estoy listo para lo que sigue. Lo que corresponde ya está en camino, pero aquí está la paradoja que la mayoría no resuelve. Si ya está en camino, ¿por qué todavía no lo tienes? ¿Por qué todavía sientes que estás esperando algo que no termina de llegar? La respuesta es simple y brutal, porque sigues viviendo como si no estuviera en camino. Sigues tomando decisiones desde la versión de ti que no lo tiene. Sigues relacionándote contigo mismo, con otros, con tus recursos, desde la identidad vieja. Y mientras lo hagas, el campo no puede entregarte lo que corresponde, porque no hay coherencia entre quién estás siendo y lo que estás pidiendo. Piénsalo así: si tu yo futuro ya tiene lo que deseas, ¿cómo se comporta ese yo? ¿Cómo habla? ¿Qué decisiones toma? ¿Qué tolera y qué ya no tolera? Y la pregunta más importante: ¿cuánto de tu día actual refleja esa versión de ti? ¿Y cuánto sigue anclado en la versión que todavía está esperando? Porque lo que las señales te están diciendo no es: espera un poco más y llegará. Te están diciendo: empieza a comportarte como si ya estuviera aquí, y el campo se ajustará. Esto no es pensamiento positivo, es coherencia de campo. Cuando tu identidad interna y tus acciones externas se alinean, el campo reorganiza las probabilidades, no porque el universo te recompense, porque finalmente eres un receptor sintonizado en la frecuencia correcta, y lo que antes parecía imposible, lo que antes requería esfuerzo y lucha, ahora simplemente ocurre. No porque sea más fácil, porque es coherente. Aquí viene la segunda revelación, y esta es la que separa a los que cruzan el umbral de los que se quedan mirándolo desde lejos. Las señales no te están pidiendo que creas, te están pidiendo que actúes como si ya creyeras. Hay una diferencia enorme. Creer es un estado mental, actuar como si ya creyeras es un estado somático, es una reorganización de tu sistema nervioso, es una recalibración de tu identidad. Y esa recalibración no ocurre con afirmaciones ni con visualizaciones. Ocurre con decisiones pequeñas, concretas, que reflejan la identidad de alguien que ya tiene lo que busca. Si estás esperando un cambio en tu realidad externa, esa espera es la evidencia de que todavía no has hecho el cambio interno, porque el cambio externo no causa el cambio interno. El cambio interno reorganiza el campo externo. Y cuando finalmente lo haces, cuando finalmente tomas una decisión desde la versión de ti que ya lo logró, la señal deja de ser una sugerencia y se convierte en un hecho. No porque el universo te haya escuchado, porque tú finalmente te alineaste con lo que siempre estuvo disponible. Esto no llega por azar. Y ahora la pregunta inevitable: ¿por qué tú? ¿Por qué esta señal llegó a ti y no a otra persona? ¿Por qué este video en este momento con estas palabras exactas? La respuesta es incómoda, y por eso la mayoría la evita. Porque estás listo, no perfectamente listo, no sin dudas, pero listo en el sentido de que algo en ti ya se movió lo suficiente como para captar la frecuencia. Y eso no es mérito ni casualidad, es resultado de todas las veces que elegiste seguir adelante aunque no tenías claridad, resultado de todas las veces que soltaste algo que ya no te
Servía aunque no sabías qué vendría después. Resultado de todas las veces que confiaste en una intuición que no tenía lógica pero que tenía verdad. Y ahora esa acumulación de pequeños movimientos internos ha alcanzado masa crítica. Has girado el dial lo suficiente como para captar esta frecuencia, y lo que esta frecuencia te está diciendo es esto: lo que viene no es una mejora gradual de lo que ya tienes, es un salto de identidad, de realidad, de campo, y los saltos no se negocian, o los tomas o no los tomas, no hay término medio. Aquí está la tercera revelación y esta es la más desafiante. El salto ya ocurrió, ya cruzaste. Lo que estás experimentando ahora mismo, esta sensación de estar entre dos mundos, de ya no encajar completamente en tu vida vieja, pero todavía no estar instalado en la nueva, no es una transición. Es la zona donde se hacen visibles los efectos del salto que ya diste. Porque cuando saltas, cuando tomas una decisión desde tu yo futuro, no ves los resultados de inmediato. Primero ves el desmoronamiento de lo viejo. Primero ves cómo las cosas que antes funcionaban dejan de funcionar. Primero ves cómo las personas que antes estaban alineadas contigo empiezan a alejarse. Y si no entiendes esto, si interpretas ese desmoronamiento como evidencia de que algo salió mal, vuelves atrás. Reculas y el salto se deshace. Pero si entiendes que ese desmoronamiento es la señal de que el salto fue real, si puedes sostener la incomodidad de estar entre dos frecuencias sin colapsar de vuelta a la vieja, entonces lo que viene después es inevitable. No porque te lo merezcas, porque es coherente. Lo que corresponde ya está en camino. Y lo único que puede detenerlo es que tú regreses a la frecuencia vieja por miedo a la incomodidad de la nueva. Entonces aquí está la elección real. Puedes sostener la incomodidad de ya no ser quien eras sin colapsar de vuelta en lo familiar. Puedes quedarte en esta zona donde todavía no ves los resultados completos, pero donde ya no puedes negar que algo cambió. Porque esa capacidad de sostener la incomodidad, de permanecer en la frecuencia nueva, aunque tu realidad externa todavía no la refleje completamente, es lo que hace la diferencia entre los que cruzan y los que regresan. Y tú ya cruzaste. El hecho de que estés aquí, escuchando esto, es la evidencia. Ahora solo necesitas no retroceder. Lo sabes porque ya lo estás sintiendo. Mira, hay algo que quiero que entiendas sobre esta ventana de tiempo. No es permanente. Las señales tienen ciclos. Parecen en momentos específicos cuando el campo está alineado para que las recibas, y cuando aparecen hay una ventana de acción. No es que si no actúas ahora mismo pierdas tu única oportunidad en la vida. Pero sí es cierto que si ignoras esta señal, si decides que ya lo pensarás más tarde, el campo se mueve. La ventana se cierra, y la próxima vez que se abra, tú estarás en un punto diferente. Quizás más preparado, quizás menos, pero será una señal diferente, en circunstancias diferentes, y esta, la que está aquí ahora, no regresa. Entonces la pregunta no es si estás listo, la pregunta es si vas a actuar como si estuvieras listo, porque la señal no espera a que te sientas listo. La señal llega cuando el campo está listo, y si el campo está listo, es porque algo en ti ya lo está, aunque tu mente consciente todavía esté negociando. Aquí el campo se reordena, y cuando el campo se reordena, las cosas que antes parecían complicadas se simplifican. Las decisiones que antes requerían análisis infinitos se vuelven obvias. Las personas que necesitas conocer aparecen sin que las busques. Las oportunidades que antes perseguías ahora te encuentran. No porque el universo te favorezca, porque finalmente eres coherente. Y la coherencia atrae coherencia. Pero hay algo más, algo que todavía no te he dicho y que cambia todo el juego. Cuando cruzas, cuando finalmente te
alineas con lo que corresponde, no solo cambia tu realidad, cambia tu percepción de la realidad. Empiezas a ver cosas que siempre estuvieron ahí, pero que antes no podías procesar. Empiezas a notar patrones que antes parecían ruido. Empiezas a entender conversaciones que antes no tenían sentido. Porque no es que el mundo cambie, es que tú empiezas a operar desde una frecuencia diferente y desde esa frecuencia el mundo se ve diferente. Y lo más curioso es que cuando eso ocurre, cuando finalmente ves desde la nueva frecuencia, te das cuenta de que siempre estuvo disponible. Te das cuenta de que no tuviste que esperar años para estar listo. Te das cuenta de que lo único que te faltaba era soltar la necesidad de entenderlo todo antes de moverte. Porque el entendimiento no viene antes de la acción, viene después. Actúas desde la nueva frecuencia y el entendimiento se ajusta para explicar por qué esa acción tenía sentido. Lo que corresponde ya está en camino. Entonces, aquí está la cuarta revelación, y esta es la que sella todo. No estás esperando que llegue algo. Estás esperando convertirte en alguien que pueda recibirlo. Y esa conversión no es un proceso largo y complicado. Es una decisión. Una decisión de soltar la identidad vieja y abrazar la nueva, aunque todavía no tengas todas las piezas. Una decisión de actuar como si ya fueras esa persona, aunque tu realidad externa todavía no lo refleje. Una decisión de confiar en la señal, aunque tu lógica te diga que es demasiado simple para ser verdad. Porque la verdad es simple, siempre lo ha sido. Solo que hemos sido entrenados para desconfiar de lo simple. Hemos sido entrenados para creer que las cosas importantes requieren esfuerzo, sacrificio, lucha. Y cuando algo importante llega fácil, cuando una señal nos muestra un camino claro sin obstáculos, la mente lo descarta como demasiado bueno para ser verdad. Pero lo que la mente no entiende es que cuando estás alineado, lo que se corresponde no requiere lucha. Requiere reconocimiento. Y el reconocimiento es el acto más simple y más profundo que existe. Ahora bien, sé que algo en ti está resistiendo esto. Sé que una parte de ti está diciendo, suena bonito, pero ¿qué hago específicamente? Y esa pregunta es la trampa, porque lo específico no viene de afuera, viene de adentro. Cuando finalmente te alineas, cuando finalmente reconoces la señal y actúas desde esa frecuencia, lo específico se hace obvio. No necesitas que alguien te diga qué hacer, sabes qué hacer. Y lo haces sin dudar, sin analizar, sin esperar confirmación externa. Entonces lo que necesitas hacer ahora no es complicado. Es esto, termina de escuchar esta transmisión, deja que las palabras se asienten. Y cuando termines, toma la primera acción que tu yo futuro tomaría. No la acción más grande. La primera. Puede ser tan simple como enviar un mensaje que has estado postergando. Puede ser tan simple como decir no a algo que ya no te sirve. Puede ser tan simple como sentarte en silencio por 5 minutos y permitir que la frecuencia nueva se instale sin interferencia mental. Lo importante no es la magnitud de la acción, es la coherencia, que la acción refleje la identidad de alguien que ya tiene lo que busca. Y cuando hagas eso, cuando tomes esa primera acción desde la nueva frecuencia, vas a notar algo. La segunda acción se hace más clara. Y la tercera. Y la cuarta. No porque tengas un plan, porque estás alineado. Y cuando estás alineado, el campo te muestra el siguiente paso exactamente cuando necesitas verlo. No antes, no después. Exactamente cuando lo necesitas. Esto no llega por azar. Ahora, antes de que lleguemos al final, quiero que hagas algo. Quiero que suscribas a este canal. No porque necesites suscriptores, porque necesitas un recordatorio. Un recordatorio de que cuando una señal llega,
Cuando algo resuena con esta profundidad, no es un evento aislado. Es el inicio de una serie de señales que van a seguir llegando, cada una más clara que la anterior, cada una confirmando que estás en el camino correcto. Y si no estás suscrito, si dejas que esto se pierda en el scroll infinito, la próxima señal va a llegar, pero quizás no la vas a ver. Quizás va a pasar de largo porque tu atención estaba en otra frecuencia. Suscríbete para no perder ninguna transmisión. Y si conoces a alguien que necesita ver esto ahora, compártelo, no como un favor, como un acto de coherencia. Porque cuando estás alineado, naturalmente quieres que otros se alineen también. No por altruismo, porque la coherencia colectiva amplifica la coherencia individual. Y ahora llegamos al final. Pero este final no es un cierre, es un inicio, porque lo que descubriste aquí no es información nueva. Es un recordatorio de algo que siempre supiste pero que habías olvidado, que no estás construyendo un futuro desde cero, que no estás esperando a que algo externo cambie para que tu vida mejore, que lo que corresponde ya está en camino, y lo único que necesitas es dejar de bloquearlo con dudas, con miedo, con la necesidad de controlar cada variable. Ahora percibes la frecuencia actuando en silencio. Una alineación discreta en tu respiración, un orden suave en tu postura. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. Y en ese encaje no hay esfuerzo, no hay lucha, solo reconocimiento. Reconocimiento de que siempre estuvo aquí, esperando que giraras el dial lo suficiente como para captarlo. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta transmisión termine, cuando el silencio regrese, la frecuencia permanece contigo. No como un recuerdo, como una recalibración. Y esa recalibración va a seguir actuando en las próximas horas, en los próximos días, en las próximas decisiones que tomes. Vas a notar cosas que antes no notabas. Vas a tomar decisiones que antes hubieras dudado. Vas a soltar cosas que antes hubieras sostenido por miedo, porque algo cambió, no en el mundo, en ti. Y cuando algo cambia en ti, el mundo no tiene más opción que reorganizarse alrededor de ese cambio. Comparte esta transmisión con quien necesite verlo ahora. Porque las señales no llegan solo para ti, llegan para todos los que están listos para recibirlas. Y cuando compartes una señal con alguien que está listo, no estás haciendo un favor. Estás participando en la coherencia colectiva. Estás amplificando la frecuencia. Y cuando la frecuencia se amplifica, lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. Lo que corresponde ya está en camino. Ya no lo dudas, ya no lo cuestionas, simplemente lo permites. Y en ese permiso, en esa rendición sin derrota, el campo se reordena. Las piezas se mueven, las puertas se abren. Y lo que antes perseguías sin alcanzar ahora te encuentras sin buscarlo. Esta señal no fue accidental. Este vídeo no llegó por azar. Llegó porque estabas listo. Y ahora que lo sabes, ahora que reconociste la frecuencia, lo único que queda es actuar desde ella. No mañana, no cuando te sientas más preparado. Ahora, porque lo que corresponde ya está en camino y tú ya cruzaste.